Coatzacoalcos, Salina Cruz, Mazatlán y también Guaymas. Y en información económica y financiera, los mercados del mundo respiran. Esto luego de que la Reserva Federal de los Estados Unidos anunciara que mantendrá sin cambios su tasa de interés. Esta seguirá siendo del bajo histórico de entre 0 y 0.25%, donde se encuentra desde el año 2008. La Fed destacó la debilidad del mercado laboral y también la economía como una señal de que el Banco Central enfrenta obstáculos para seguir adelante con su plan de subir las tasas de interés este año. Y mira, para hablar sobre la reunión de la FED tenemos en la línea telefónica a Daniela Ruiz Zárate, ella es analista económica de la casa de bolsa Monex. Daniela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Daniela, preguntarte por qué es tan importante para el mundo y también para México que la FED suba o no sus tasas de interés. Bueno, sí, esto es muy importante ya que es el principal factor que está determinando los flujos de capital internacional, ¿no? Entonces esto está generando, desde que se comenzó con la perspectiva de que la FED podía elevar sus tasas de interés, se han reacomodado los flujos de capitales y esto ha afectado a ciertas economías, sobre todo emergentes, registrando volatilidad en el tipo de cambio, sobre todo. Daniela, te saludo con mucho gusto, Blanca Becerril. ¿Qué implicaciones tendrá para la economía, principalmente de Estados Unidos, pero también para el resto del mundo, que la FED pudiera subir, en dado caso, sus tasas de interés en el mes de junio, que es su próxima reunión, o hasta el mes de septiembre? Hola, ¿qué tal, Blanca? Sí, como dices, esto tendrá implicaciones también para la economía de Estados Unidos y, en nuestra perspectiva, una de las mayores afectaciones sería que podría ralentizar el crecimiento de la economía norteamericana. Es por ello que en nuestra perspectiva en Monex no vemos que la Fed de hecho pueda comenzar a subir tasas en junio, es decir, estaría postergando el alza de tasas. Y bueno, debido a que esto generaría más debilidad de la que ya hemos estado observando en los últimos datos económicos, ¿no? Por ejemplo, el de hoy del Producto Interno Bruto. Claro. Daniela, con respecto a esto, este anuncio que acaba de hacer la FED de posponer al menos al momento si suben o no sus tasas, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cuál es tu pronóstico en esta reunión del Banco de México que sabíamos que iba a ocurrir y que sabíamos que se tomarán decisiones en función de lo anunciado en Estados Unidos? Nosotros no prevemos que Banco de México pueda adelantarse a la FED. Una de las razones es por la debilidad económica de la economía mexicana, porque las expectativas de inflación permanecen ancladas y la inflación converge hacia el objetivo del Banco de México y está en sus niveles más bajos desde la última década. Y bueno, también otro tema relevante es que hay una gran incertidumbre sobre cuándo se daría el alza de tasas, es decir, aunque la Fed ha manejado esta expectativa de que, o esta estrategia de comunicación de que el alza de tasas podría darse a partir de junio, nosotros lo que vemos es que existe todavía una importante fragilidad en la economía norteamericana por la que no permitirá a la Fed elevar sus tasas en junio y posiblemente ni siquiera en el 2015. Esto haría muy difícil para Banxico el poder adivinar, y si lo hiciera mucho tiempo antes de que la Fed eleve sus tasas, pues estaría teniendo un impacto muy negativo en el crecimiento de la economía, que de hecho ha estado saliendo las cifras por debajo de lo esperado, ¿no? Daniela, tocaste un punto muy importante, el impacto negativo que tiene para las economías. Preguntarte, y para las bolsas, hoy vimos, por ejemplo, que los mercados accionarios de Nueva York y también el de México concluyeron con pérdidas en la jornada financiera de media semana, en una sesión bastante volátil, en parte provocada por exactamente la publicación del comunicado de política monetaria de la FED. Sí, es que aquí hay un tema interesante que es, como comentaba hace un momento, la estrategia de comunicación de la FED, ¿no? Es decir, qué tan clara es sobre cuándo se da el alza de tasas, y esto es lo que va a afectar sobre todo a los mercados accionarios y algunas inversiones, pues de alguna manera de mayor riesgo, ¿no? Es decir, si la Fed, si se mantiene la perspectiva de que la Fed va a comenzar a subir su tasa de interés pronto, esto afecta a dichas inversiones, ¿no? Tanto en mercados accionarios como en algunos otros flujos de capital, pues de mayor riesgo. Es decir, que esto podría estar motivando a la Fed
a mantener su perspectiva de que va a darse inminentemente el alza de tasas en los próximos meses, ya que de esta manera puede de alguna manera contener los riesgos financieros en los mercados, que es una de las mayores preocupaciones de mantener su política laxa, es decir, que estos flujos de capital que siguen en mercados accionarios y mercados emergentes, pues puedan estar generando distorsiones financieras como burbujas y otro tipo de afectaciones. Totalmente de acuerdo contigo. Daniela, por último, preguntarte de manera muy rápida, México, ¿cómo podría blindarse hacia un fenómeno adverso, por ejemplo, si la FED sube o no sus tasas de interés en los próximos meses? Pues uno de los mayores mecanismos será la política monetaria, ¿no? Es decir, el Banco de México tendrá que subir las tasas de interés en línea con la FED cuando lo haga, ¿no? Sin embargo, sí mantenemos nuestra perspectiva de que esperará hasta que la FED lo haga, o al menos a que ya haya un poco más de claridad en este asunto que lo que hay en este momento, ¿no? Entonces, pues principalmente será el alza de tasas. En el periodo intermedio entre que se pueda mantener esta incertidumbre en los mercados, estamos convencidos de que el Banco de México seguirá utilizando estrategias como las que ha venido ocupando hasta el momento, como las subastas diarias y estos mecanismos para detener un poco la volatilidad en el cambiario. Claro. Daniela, por último preguntarte, ¿hay un promedio de cuánto pudiera subir la tasa de la FED? Vaya, está en casi cero, en algunos momentos ha estado en cero, pero ¿hay un promedio de cuánto se pudiera, si es que se da el caso, subir la tasa? Sí, de hecho tocas un tema interesante. Por ejemplo, para este año el mercado estaba esperando que se dieran cerca de 50 puntos base de incremento en la tasa de la FED. Sin embargo, esto también se ha estado revisando a la baja, es decir, que las alzas subsecuentes a la primera alza de tasa serán menores a lo que el mercado está esperando, y esto se debe sobre todo a la debilidad de la economía norteamericana y a ciertos cambios estructurales que se han presentado, sobre todo por cambios demográficos, cambios en los patrones de consumo de los norteamericanos que de alguna manera han limitado el crecimiento potencial de la economía de Estados Unidos. Y esto lo que te está diciendo es que la FED no podrá subir tasas al ritmo al que el mercado lo está esperando. Daniela Ruiz Zárate, analista económica de Casa de Bolsa Monex, muchísimas gracias por esta información para el financiero Bloomberg. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Miren, nuestros temas en la red social Twitter cerró un segundo día con fuertes caídas luego